Bueno, hermanos, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Le voy a pedir que allí en sus Biblias pueda buscar el libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo una porción de esta carta o de esta palabra de exhortación, como dice el escritor, que no sabemos quién fue. Y por mientras usted busca eh, Hebreos 7, vamos a leer Hebreos 7 desde el versículo 22 hasta el capítulo 8, versículo 2, ¿ya? Entonces allí, para que tenga claridad respecto a eso, vamos a leer desde el capítulo 7 de Hebreos, versículo 22, hasta el capítulo 8, versículo 2, ¿ya? Yo, mientras usted busca, yo voy a presentar el apoyo visual que tengo, así que si alguien me puede confirmar si se logra ver, lo agradecería mucho. Se ve, muy bien. Ya, muchas gracias. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer la porción que vamos a ver hoy. Como dije anteriormente, Hebreos 7, 22 al capítulo 8, versículo 2. Entonces yo voy a leer y usted, la idea es que pueda seguir la lectura. Dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, lamentablemente no los puedo ver, así que es un poco extraño hablarle al PowerPoint, pero bueno, así es la tecnología. Dios quiere, hermanos, que prontamente, si el Señor lo permite, podamos volver a vernos y poder obviamente interactuar de manera física. Eh, la verdad que, bueno, lamentablemente San Joaquín aún está en fase 2, así que es el deseo de mi corazón poder volver nuevamente a congregarnos, obviamente cumpliendo todo lo que nos pide la autoridad. Bueno, el libro de Hebreos, hermanos, la carta a los Hebreos, es una carta que el autor mismo, el escritor mismo, que no sabemos quién fue, algunos proponen que fue Pablo, otros que fue Apolos, Bernabé, algunos. Lo más probable es que Pablo no haya sido, independiente del escritor que haya sido. Lo que sí sabemos, hermanos, es que es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, tiene algo que decirnos hoy. La palabra de Dios, sus sagradas escrituras, la Biblia que tenemos en nuestras manos, es la voz de Dios. Y cada día debemos acudir a ella, porque por medio de ella Dios nos habla. Entonces, antes de entrar ya de lleno a lo que es el tema de esta predicación, que está allí, Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, me gustaría clarificar algunos conceptos que quizás debamos manejar para poder entender mejor esta porción de la Escritura. Bueno, probablemente usted ha oído hablar sobre los sacerdotes. Ya nosotros, como chilenos, tenemos una tradición católica. Bueno, hace tiempo la gran mayoría de la población era católica, probablemente aún todavía lo son, pero más profesantes que practicantes. Y dentro de esa religión, dentro del catolicismo, existen lo que son los sacerdotes. ¿Ya? En la religión judía del Antiguo Testamento también existían los sacerdotes. Ahora, ¿cuál es la función de un sacerdote? Un sacerdote en el Antiguo Testamento era un mediador, ¿ya? O era un representante de la nación. Y dentro de los sacerdotes, que todos eran levitas,
Ya debemos entender, hermanos, que dentro de las 12 tribus había una tribu que estaba específicamente dedicada al servicio al Señor. Y esa tribu era la tribu de Leví. ¿Ya? Entonces están los levitas. Y dentro de los levitas habían personas seleccionadas especialmente para ser sacerdotes. Y dentro de esos sacerdotes había un hombre que era el sumo sacerdote, ya que era el representante de la nación de Israel ante Dios. Y ese sumo sacerdote, que usted allí lo tiene en la imagen, llevaba en su pecho 12 piedras. Y esas 12 piedras llevaban inscritos el nombre de las tribus de Israel. Por lo tanto, hermanos, es fundamental que entendamos esto. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, y que obviamente el escritor a los hebreos está haciendo referencia a ese sumo sacerdote, para compararlo con Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, era el representante de Israel ante Dios. Llevaba en su pecho, simbólicamente, obviamente, las 12 tribus de Israel. Otra cosa importante, recuerden también que en su frente, que está aquí, él llevaba una placa de oro que decía Santidad a Jehová. Ya, por lo tanto, la labor del sumo sacerdote era bastante importante. Ingresaba solamente una vez al año al lugar santísimo, solamente una vez al año, ya que es el día de la expiación. Cuando leemos el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, debemos entender, hermanos, que el escritor da por hecho muchas cosas. Da por hecho que su audiencia original sabía todas estas cosas. Sabía lo que era un sumo sacerdote, sabía lo que era el templo, el tabernáculo, etc. Por eso a veces es importante también, para que todos los hermanos puedan entender claramente, qué significa esta palabra de sumo sacerdote. Sumo sacerdote es un representante que de alguna manera intercede por el pueblo ante Dios. Entonces ahora, ¿qué va a hacer el escritor? Nos va a decir que nosotros como creyentes, primariamente la audiencia original que eran los hebreos, los hermanos judíos creyentes, y obviamente también habían gentiles, que tenían un sumo sacerdote que era diferente en muchos aspectos a los sumos sacerdotes anteriores. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Vamos a ver que dentro de las muchas atributos, muchas cualidades que tiene Jesucristo, además de ser nuestro Salvador, de ser creador, también tiene una función que está cumpliendo hoy, que es la del sumo sacerdocio, que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces vamos a ver algunas características que el texto nos dice respecto a este sumo sacerdote que es Jesucristo. Comenzamos con el versículo 22. La primera característica o cualidad de este sumo sacerdote, que es Jesús, es que Él es un mejor sumo sacerdote. Por eso, hermanos, es importante que entendamos el contraste que está haciendo el escritor entre el antiguo sistema de sacerdocio levítico, que es el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto. De hecho, el versículo 22 comienza diciendo esto. Dice así: por tanto, Jesús, es interesante, hermanos, que el escritor ocupa la palabra Jesús, que es el nombre humano, porque obviamente el sumo sacerdote tenía que ser un ser humano. Y sabemos, hermanos, que Jesús se encarnó y fue semejante a nosotros. Este Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa esto? Obviamente que al ser un mejor pacto, antes había otro. Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Ahí hay otra traducción, la nueva traducción viviente, que es un poco más clara en el mensaje. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos que entender es que nosotros, y obviamente la audiencia original de esta carta, que eran los hebreos, y obviamente también gentiles, debían entender que tenían ahora un mejor sumo sacerdote. Y este mejor sumo sacerdote, que es Jesús, es hecho fiador o garantiza un mejor pacto con Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos tener en mente este contraste que hace el escritor. Hay un pacto antiguo, que en el contexto se refiere al sistema levítico, tanto de sacrificios como el sacerdocio, versus un mejor pacto. ¿Ya? Y para entender mejor esto, vamos a leer dos porciones que están ahí mismo en el libro de Hebreos y otra en Salmos. Yo voy a leer Hebreos 7, del 11 al 21, es una porción bastante larga, pero
A medida que vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta cómo el escritor constantemente está pensando en este contraste entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, o un mejor pacto, ¿ya? ¿Y quién es el garantizador o el fiador? La persona que garantiza este pacto es Jesucristo, que sin duda, hermanos, es un mejor sumo sacerdote. Voy a leer desde el versículo 11 al 21, ¿ya? El capítulo 7. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí el escritor está diciendo, si el pacto antiguo, que era el levítico, llevaba a la perfección, si fuera así, ¿por qué se levantó otro sistema o un mejor pacto y un mejor sacerdote? Y aquí nos da un detalle, que si usted después puede leer todo el capítulo 7 sería ideal. Nos dice que este sacerdote, este mejor sumo sacerdote, tiene otro orden, no es del orden levítico, sino que es el orden de Melquisedec. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, que es Jesucristo, es de otra tribu, la tribu de Judá. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, era hijo de José, que era de la tribu de Judá. Y solamente podían servir como sacerdotes los levitas. Pero Jesucristo era de la tribu de Judá, por lo tanto aquí hay otro orden sacerdotal. Dice, de la cual, versículo 13, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor, Jesucristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Jesucristo, hermanos, se levantó como un sacerdote diferente a los anteriores. 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento. Obviamente, porque según la ley no podría haber sido sacerdote, porque eso le correspondía solamente a los levitas. Acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Y aquí hay una cita del Salmo 114, que después vamos a leer, que dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, es decir, el pacto antiguo, el levítico, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual, nos acercamos a Dios. Cuando uno, hermanos, se pone a pensar un poco lo que era el tabernáculo, se da cuenta que para poder tener acceso a Dios era bastante difícil. Solamente podían entrar al tabernáculo los sacerdotes. Y solamente podían ingresar al lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios, solamente podía ingresar el sumo sacerdote. Por lo tanto, era difícil acercarse a Dios. Sin embargo, con Jesucristo nosotros ahora tenemos acceso directo ante Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro mediador. Él es un mejor sumo sacerdote, sin duda. Y para concluir la lectura de esta porción, versículo 20 al 22. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, es decir, los sacerdotes levitas del sistema levítico, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, Jesucristo, ahí se está refiriendo a Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí comienza después la lectura del texto que estamos viendo hoy. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Está diciendo a los hermanos originales, a la audiencia original, ustedes que conocen el sistema levítico, el pacto antiguo, que dan cuenta que eso no es eficaz, no es eficiente, porque más que acercarme a Dios, me aleja de Dios, porque solamente un grupo seleccionado puede acceder al tabernáculo, y solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año, podía acceder a la presencia misma de Dios. Eso ha quedado abrogado, eso es lo que dice el versículo 18, queda pues abrogado, y ahora hay un mejor pacto, y ese mejor pacto tiene un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo. Y ese sacerdote
no va a ser sacerdote solamente una vez al año, sino que va a ser un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y algo interesante, hermanos, que está en el Salmo 110:4, sabemos que los salmos se escribieron posterior a la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y en la ley de Moisés se instituyó todo lo que tiene que ver con los sacerdotes y los sacrificios, ¿ya? Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró a David, que escribió el Salmo 110, y él hace una profecía. Este es un salmo mesiánico. Dice así, voy a leer el Salmo 110 para poder entender mejor a lo que se está refiriendo aquí el escritor a los hebreos. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y aquí está el versículo clave. David, como profeta, está profetizando que en un futuro iba a venir un sacerdote y que por el contexto del Salmo 110, sabemos que iba a ser el Hijo de Dios y que ese sacerdote iba a ser mejor y que iba a ser de otro orden, del orden de Melquisedec. Y eso es lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová, por eso aquí habla de un juramento. Después el escritor va a hablar de que este sumo sacerdote, Jesucristo, este mejor pacto, se hizo por un juramento, no por la ley. Claro, y se está refiriendo a esta profecía de David. Juró Jehová y no se arrepentirá, es decir, no va a cambiar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, hermanos, tenemos un mejor sumo sacerdote, porque tenemos un mejor pacto. Ahora, algo interesante respecto a la palabra pacto, y que me gustaría explicar de manera bien rápida, es que la palabra que se usa aquí para pacto, obviamente nosotros, hermanos, sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Nosotros tenemos una traducción al español que es muy fiel. La palabra griega normal para pacto no es la que se usa aquí, ¿ya? Entonces, en la época en donde se escribió el Nuevo Testamento, en donde se escribió Hebreos y los demás libros del Nuevo Testamento, había una palabra en la cultura de la época para hablar de pacto. Pero, ¿qué es lo interesante? Que la palabra que aquí se ocupa para pacto no es la palabra griega normal. La palabra que se usa aquí significa en el griego de la época testamento. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Nuevo Testamento no usa nunca la palabra habitual para pacto, que se usa en el contexto lingüístico de la época? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo, obviamente? Bueno, hermanos, la razón, y esto es muy importante, porque nos permite entender mejor la naturaleza de este pacto o de esta alianza que tenemos, que tiene Dios, obviamente aquellos que creen. La razón es que la palabra griega para pacto significa un acuerdo en igualdad de condiciones. Y nosotros sabemos, hermanos, que el ser humano y Dios nunca van a estar en igualdad de condiciones. ¿Ya? Hay una cima, hay algo que nos separa. Por lo tanto, obviamente, al haber usado esa palabra pacto, que significaba igualdad de condiciones, el texto no hubiera sido fiel. Por eso ocupa otra palabra. Hermanos, el hombre, el ser humano, no puede cambiar ni anular nada de lo que ya está contenido en este pacto, que es el Evangelio, las buenas nuevas. No puede cambiar ni anular, solamente puede aceptar o rechazar. Y eso es lo que ocurre con el Evangelio, con las buenas nuevas. El ser humano no puede cambiar nada del mensaje, solamente podemos aceptarlo, y al aceptarlo somos parte de esta nueva relación, pasamos a ser hijos de Dios, podemos estar cerca de Dios, podemos estar en el trono de Dios, en el lugar santísimo por medio de Jesucristo. Pero si el ser humano lo rechaza, no hay nada que hacer. Es lo mismo que sucede con un testamento. Un testamento, sabemos que es un documento que hace una persona que piensa que va a morir pronto, o quizás no tan pronto, pero se asegura de que sus bienes queden a un determinado familiar, casi siempre un familiar o quizás una donación. Bueno, uno no puede cambiar el testamento.
El testamento o se acepta o se rechaza. Lo mismo ocurre con este pacto. Este pacto nosotros no podemos hacer nada por modificarlo. Solamente como seres humanos podemos o aceptarlo, y ahí obviamente entramos en la bendición de tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, o rechazarlo. Y lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de la humanidad ha tomado la segunda opción. Ha decidido rechazar este pacto o esta nueva relación, esta nueva alianza. Y allí, hermanos, debemos constantemente recordar que nuestro propósito en la vida, más que ganar dinero, tener una gran profesión, una enorme casa, un auto espectacular, nuestro principal propósito es predicar el Evangelio, porque es lo más importante en la vida, lo más importante. Entonces, hermanos, la primera característica de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es que es un mejor sumo sacerdote cuando lo comparamos con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Segunda característica, tenemos un sumo sacerdote que es eterno. Versículo 23 y versículo 24. Dice así, y los otros sacerdotes del Antiguo Testamento, del sistema levítico, llegaron a ser muchos. ¿Por qué, hermanos, llegaron a ser muchos? Obviamente porque morían. Y al morir necesitaba que se reemplazaran. Y eso es lo que nos explica la escritora a los hebreos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, y aquí yo le puse entre paréntesis Jesús, en el texto no sale Jesús, ya, pero ahí se está refiriendo a Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre, porque Él es un sacerdote, Él es un sumo sacerdote eterno. ¿Ya? Él permanece para siempre. Recuerden, hermanos, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre el hombre, siempre el ser humano, el hombre y la mujer, ha sido salvo por gracia, mediante la fe. Por fe en Jesucristo. Sabían, los del Antiguo Testamento, porque obviamente todavía no se efectuaba el sacrificio de Jesucristo, sin embargo, por la fe que ellos tenían en la palabra, ese sacrificio fue efectivo para ellos. Por lo tanto, este sumo sacerdote, que es Jesucristo, lo que Él hizo y lo que Él sigue haciendo es de carácter eterno, permanece para siempre. Y este sacerdocio, este sumo sacerdocio, es inmutable. No cambia, hermano, no cambia. Por eso, en el pacto antiguo, los sumos sacerdotes son muchos. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían presentar sacrificios todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde. Todos los días, imagínense usted, todos los días. Es algo muy lejano para nosotros, porque nosotros no tenemos esa tradición cultural. Porque, ¿cuál es la tradición cultural más cercana que tenemos nosotros con un sacerdote? Bueno, un sacerdote católico, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos, hermanos, que estos sacerdotes y estos sumos sacerdotes que entraban una vez al año al lugar santísimo no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían de manera parcial. ¿Por qué? Porque el próximo año nuevamente debían volver a ingresar. Pero Jesucristo, que es un sumo sacerdote eterno, hizo esto de una vez y para siempre. Por lo tanto, su sacerdocio es inmutable, no cambia. Pero Jesús, que es eterno, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es eterno, porque Él es Dios, tiene un sacerdocio que no cambia. Amén. Tercera cualidad o característica de este gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que es poderoso y misericordioso. Versículo 25, la primera sección, dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué es lo interesante? Que el versículo nos dice que él puede salvar. Y esto es lo interesante, hermanos, que Jesucristo sin duda podía salvarnos, pero no solamente se quedó allí, no solamente se quedó con el puedo hacerlo, sino que lo hizo. Fue más allá.
Entonces es un sumo sacerdote poderoso porque tiene el poder para salvarnos y además fue misericordioso porque llevó a cabo esa acción. La Nueva Traducción Viviente, que está abajo, dice, por eso puede salvar una vez y para siempre o completamente a los que vienen a Dios por medio de él. A veces escuchamos cosas como, no, en realidad Dios busca al ser humano, y sin duda que es así, hermano, pero también la Escritura nos enseña que hay personas que se acercan a Dios, que se están acercando a Dios. Ahora, esa obra nosotros entendemos que la hace el Espíritu Santo. De hecho, eso es lo que dice el texto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, o sea, a los que por medio de Jesucristo se acercan a Dios. Y hermanos, debemos dar gracias, y espero que todos los que me están escuchando, este día debemos dar gracias que tenemos acceso, y que en algún momento Dios nos llamó, y somos sus hijos. Y si hay alguien que está escuchando y aún no se ha acercado a Dios, bueno, acérquese a Dios, búsquelo. Es lo más importante en la vida, restablecer la relación rota por el pecado con Dios. Por eso, hermanos, este sumo sacerdote que es Jesucristo es poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía el poder necesario para salvarnos. Pero no se quedó ahí, como dije antes. Él también quiso salvarnos. Y allí Él mostró que era misericordioso, fue compasivo. Muchas veces nosotros tenemos el poder para hacer ciertas cosas. Obviamente un poder limitado que no tiene comparación con lo que estamos hablando. Pero para poder entender mejor el texto, muchas veces nosotros tenemos el poder para hacer algo, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? No porque no podamos, sino porque no queremos. Pero Jesucristo fue un sumo sacerdote poderoso y misericordioso. ¿Ya? Y para reafirmar lo que estoy diciendo, vamos a leer Hebreos. La idea es que usted allí pueda seguir la lectura, busque el pasaje en su Biblia. Hebreos 2, 17 y 18. Respecto al poder y a la misericordia de este sumo sacerdote que es Jesús. Dice así, versículo 17 de Hebreos 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, debía encarnarse. Y eso es lo que él hizo en Belén. Se hizo hombre, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Perdón, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué dice el texto? Misericordioso y fiel, porque permanece para siempre, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, él tenía el poder necesario. Recuerdo el libro de Ruth, ¿no es cierto?, en donde había un pariente redentor, que era Booz. Él tenía el poder para redimir a Ruth, pero no solamente se quedó allí, aunque antes había otro pariente, pero obviamente solucionado eso, él tenía el poder para redimir a Ruth, pero no solamente eso, sino que Booz quiso redimir a Ruth, y eso es lo mismo que hizo Dios por medio de Jesucristo con cada uno de nosotros. Él tenía el poder para salvarnos, él se encarnó, él vivió, él predicó, él murió y él resucitó. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aunque aquí, hermanos, el texto no se está refiriendo, cuando dice es poderoso para socorrer, no se está refiriendo al poder para salvar de la pena del pecado, sí se está refiriendo al poder para vencer el pecado. Y debemos entender esto, hermanos. Tenemos un sumo sacerdote que es poderoso y misericordioso y que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y hermanos, recordemos que creemos que la audiencia original, o sea, aquellos que le llegó esta carta de Hebreos, al parecer estaban pasando persecución, estaban pasando momentos difíciles. Algunos creen que la comunidad a la que se le escribió esta carta estaba en Roma y probablemente fue en los años 60 del primer siglo y probablemente estaba recién comenzando la persecución, ¿ya? Por lo tanto, estaban quizás un poco dudando. Estaban siendo tentados, a lo mejor, a volver atrás. Pero, ¿qué es lo que les dice les dice el escritor? Tenemos un sumo sacerdote que es poderoso para socorrernos.
porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca olvidemos eso, hermanos. El Señor Jesús fue tentado en cada una de las áreas en las que nosotros también podemos ser tentados. Recuerde la tentación que Él sufrió en el desierto, a manos de Satanás. Por eso, hermanos, la tercera característica es que tenemos un sumo sacerdote que es poderoso y que es misericordioso. Y debemos dar gracias por ello. La cuarta característica, tenemos un sumo sacerdote que es intercesor. Y aquí, hermanos, llegamos al meollo del asunto, ¿ya? A lo importante. 25b, versículo 25b. Recuerden que estamos en el capítulo 7 aún. Dice, viviendo para siempre para interceder por ellos. La nueva traducción viviente dice así, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ahora, varias cosas interesantes. El texto nos dice que Jesucristo solamente intercede por sus hijos, perdón, por los hijos de Dios, por los que han creído en el Evangelio, porque dice, para interceder por ellos. Jesucristo ahora está sentado a la diestra de Dios, y Él está intercediendo, ese es su trabajo ahora, Él está intercediendo. Pero Él no intercede por toda la humanidad, hermanos. Él solamente está intercediendo por aquellos que han creído en Él, en su sacrificio y en su obra. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora, la labor, el trabajo de un sumo sacerdote es interceder. De hecho, eso es lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Era el representante de la nación de Israel, entraba al lugar santísimo y obviamente efectuaba el sacrificio y el pecado nacional, de alguna manera, estaba simbolizado en ese sacrificio. Era un representante, era un intercesor. Bueno, el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote que hace su trabajo, que intercede por nosotros, por su iglesia, hermano. Y esto es súper importante para poder aplicarnos también a nuestra realidad. Así como Jesús, porque, hermanos, no olviden que aquellos hermanos que leyeron por primera vez esta carta, hubo un grupo de hermanos que les llegó esta carta a los hebreos y probablemente la leyeron en público, en las asambleas o en las reuniones que tenían, en casas probablemente. Y después esta carta se fue distribuyendo y llegó hasta nosotros. Entendemos que es palabra de Dios. Bueno, en ese contexto estos hermanos estaban sufriendo. Habían algunos que estaban padeciendo de persecución. Probablemente tenían familiares que habían muerto, que habían sido martirizados, no lo sabemos. Entonces, el escritor a los hebreos les da este mensaje. Así como Jesús, hermanos, estaba intercediendo por los hermanos hebreos, a quienes se les escribió la carta, ese es el propósito original del autor, hacerle entender a estos hermanos hebreos que había alguien que estaba intercediendo por ellos, que era el mismo Señor Jesucristo. Bueno, ese mismo Señor Jesucristo, hermanos, este gran sumo sacerdote, también intercede por nosotros hoy. Y esa es una gran verdad que no debemos olvidar. Tenemos a Jesucristo, un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hoy y todos los días, ese hoy es presente continuo. Todos los días intercede por nosotros hasta que Él vuelva. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer, obviamente, es acercarnos a Él. Y eso es lo que nos dice Hebreos 4:16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted, hermano, está pasando una dificultad, si usted está pasando un dolor, si usted está pasando un momento difícil, bueno, hermano, recuerde este pasaje. Acérquese con confianza al trono de la gracia, porque Jesucristo está allí intercediendo por usted, por cada uno de nosotros. Y allí, al usted acercarse al trono de la gracia en oración, en estudio de la palabra, usted va a encontrar socorro. Eso es lo que nos dice el texto. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta que las Escrituras, y particularmente esta carta a los hebreos, tiene una vigencia que hasta el día de hoy nosotros podemos hacerla viva en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, acercarnos con confianza, porque tenemos un sumo sacerdote que ya terminó el trabajo y que ahora está intercediendo.
la característica, la cualidad número 5. Tenemos un sumo sacerdote que es superior. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote, que es Jesús, nos convenía. Eso es lo que le está diciendo el escritor de los Hebreos a los hermanos, a la audiencia original. Hermanos, nos convenía tener este sumo sacerdote. ¿Por qué? Y da varias razones. Porque este sumo sacerdote, que es Jesús, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y la nueva traducción viviente creo que de alguna manera nos hace entender mejor el sentido del versículo. Dice así: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Y sin duda, hermanos, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué? Porque este sumo sacerdote es superior. Por varios motivos. Porque Él es superior en todos aspectos. Él es santo. Los sumos sacerdotes anteriores, el primero fue Aarón. ¿Ya? El primer sumo sacerdote fue Aarón. Recuerden que le había dicho que dentro de las tribus de Israel, solamente la tribu de Leví podía servir en todo lo que tiene que ver con los utensilios del tabernáculo. Y dentro de esa tribu había un grupo específico que eran los sacerdotes. Y de los sacerdotes había una familia en específico que era la única familia que podía ejercer el sumo sacerdocio. Y esa familia era la familia de Aarón. ¿Recuerdan a Aarón? No era un hombre perfecto de ninguna manera. No podríamos decir que, de hecho, en algunos aspectos podría ser bastante reprochable. Recuerden que Aarón construyó o dio las instrucciones para construir el becerro de oro. Sin embargo, fue el primer sumo sacerdote. Los hijos de Aarón, ¿recuerdan lo que les pasó? Fueron consumidos por el fuego. Bueno, hermanos, por lo tanto, sin duda, los sumos sacerdotes de la antigua dispensación, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, no eran santos. Pero Jesucristo, sin duda que es santo. ¿Ya? Santo en el sentido de que era apartado para un ministerio y santo en el sentido también de que no tenía pecado. Era inocente, es decir, sin culpa. Este sumo sacerdote no tenía que ofrecer nada por sí. Jesucristo no tenía que ofrecer nada por su pecado, porque él no tenía pecado y porque él no tiene pecado, porque él es Dios, porque él es santo. Es inocente, sin culpa, sin mancha, sin nada que uno puede decir, hay algo ahí que, un reproche, nada es impecable. Jesucristo es impecable, hermanos, no tiene pecado. Y aquí, cuando dice apartado de los pecadores, no quiere decir que este sumo sacerdote, que fue Jesucristo, cuando vivió aquí en la tierra, haya estado alejado de los pecadores. Todo lo contrario, nosotros sabemos que Jesucristo vivió, compartió con publicanos, prostitutas, se acercaba a los pecadores. Por lo tanto, aquí el escritor no se está refiriendo a ese aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino que se refiere a que Él, Jesucristo, es diferente completamente a todos los demás seres humanos. El Señor Jesucristo, hermanos, recuerden, es Dios hombre, es semejante a nosotros en todo, excepto en que en Él no hay pecado, y en nosotros sí hay pecado. Por eso habla de que Él es apartado de los pecadores. Y este sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, también es superior porque traspasó los cielos. Fue hecho más sublime que los cielos. Y Hebreos 4:14 nos clarifica un poco más esta verdad. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Ya? Ahí el escritor le está diciendo, retengamos la fe. Esa fe que ustedes profesaron, hay que seguirla. A pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones que pudieran venir, a pesar de las pruebas, de las luchas, debemos retener nuestra profesión. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que es superior en todos los aspectos. Penúltima característica. Tenemos un sumo sacerdote que es divino. Versículos 27 y 28. Dice así: este sumo sacerdote que es Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo no tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado, él no tiene pecado, él es impecable, pero él se ofreció a sí mismo. Y aquí, hermanos, llegamos a una gran verdad. En el antiguo pacto levítico de sacrificios y en el sacerdocio, estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, y estaba el sacrificio. Eran objetos diferentes, ¿ya? Un sujeto, que era el sumo sacerdote, y un objeto diferente. Pero en este nuevo pacto, tanto el sumo sacerdote como el sacrificio es el mismo, es Jesucristo. Jesucristo tanto es el sacrificio como el sacerdote, el sumo sacerdote. Y él se ofreció a sí mismo. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Y no hay más que leer las páginas del Antiguo Testamento para darnos cuenta que sin duda eran débiles hombres. Les mencioné a Aarón. Y así podemos seguir. Recuerden que en la época de Jesús todavía existían los sumos sacerdotes. Caifás, Anás, eran débiles hombres. Pero la palabra del juramento, que fue posterior a la ley, porque la profecía en el Salmo 110 que David realizó fue posterior a la ley, y a ese se le llama la palabra del juramento, al Hijo. Y aquí cuando habla del Hijo, se está refiriendo a la divinidad de Jesucristo. Cuando la Escritura, hermanos, habla de Jesús, menciona el nombre de Jesús, el énfasis es la humanidad, ¿cierto? Pero cuando habla del Hijo, se refiere a todo, al Dios hombre. Y este Hijo de Dios fue hecho perfecto para siempre. Ahí cuando habla de hecho perfecto no quiere decir que él en algún momento no fue perfecto, sino que él aprendió ciertas cosas que en su divinidad nunca había aprendido, porque él se hizo hombre, se encarnó. A eso se refiere. Fue hecho maduro, perfecto en su humanidad, en dependencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que no solamente es superior, ni es eterno, ni es misericordioso, ni es poderoso, sino que es divino. Y esta es una gran verdad, hermanos. Al fin de cuentas, quien intercede por nosotros es Dios mismo. Eso es lo que le está diciendo el escritor de los Hebreos a la audiencia original y que obviamente nosotros podemos aplicarlo a nosotros. Al final de cuentas, quien intercede por nosotros es Dios mismo, es Jesucristo. Entonces, hermanos, no olvidemos este contraste entre los sacerdotes antiguos, los sumos sacerdotes antiguos, y el Hijo, que es Dios. Y para finalizar ya, hermanos, y a modo de conclusión también, la séptima característica. Tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, que fue y es eficiente. Ahora, ¿qué significa eficiente? Bueno, la RAE, que es la institución que se encarga de la lengua española, o castellana, como decían los antiguos, dice lo siguiente de esta palabra: dicho de persona competente que rinde en su actividad. Y obviamente, aun cuando esta palabra no está aquí, no está en el texto, podemos decir que Jesucristo cumplió todo. De hecho, fue eso lo que dijo cuando estaba en la cruz. Consumado es, terminé el trabajo, esta parte del trabajo. Ofrecí mi vida y ahora muero en la cruz. Cumplí la labor. Fui competente. Hizo su trabajo. Eso es lo que Jesucristo efectuó. Y esto es un poco lo que tiene que ver con los versículos 1 y 2 del capítulo 8. El escritor dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, todo lo que él está diciendo, no solamente el capítulo 7, sino también todos los capítulos anteriores, es el siguiente: es que tenemos tal sumo sacerdote, recuerden todas las características previas, el cual se sentó, y cuando uno se sienta es porque termina el trabajo. Y en Hebreos 1 habla de que Jesucristo se sentó, porque su parte del trabajo respecto al sacrificio fue concluida, fue terminada, fue eficiente. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Otra forma para decir
a la diestra de Dios. Pero es un sumo sacerdote eficiente, con un trabajo que ya culminó, que fue el del sacrificio, pero aún sigue trabajando, porque él ahora es ministro del santuario. ¿Y de cuál santuario podría preguntarse uno? En Israel ahora no hay templo. Bueno, el escritor dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, es decir, el tabernáculo celestial. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote, divino humano, que se ofreció a sí mismo como sacrificio, que resucitó y que ahora el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y aunque Él ya concluyó la obra de salvación, y ahora solamente queda al hombre, al ser humano, solamente queda creer o rechazar, son solamente dos opciones, no hay una intermedia. Aunque esa obra de salvación ya concluyó, ya está terminada, consumado es, está sentado, Él sigue trabajando. Él ahora intercede. Él intercede por mí, sin duda muchas veces, y también por ti, por ustedes, hermanos, por todos los hijos de Dios, por la iglesia. Hermosa verdad, hermanos. Tenemos un gran sumo sacerdote que tiene todas estas características: eficiente, divino, misericordioso, poderoso, y todas las que mencioné anteriormente. Y para ya concluir, hermanos, me gustaría terminar leyendo este pasaje, estos versículos de Hebreos, y que nos debería animar, porque obviamente entendemos que tenemos un gran sumo sacerdote, pero ¿qué debemos hacer ahora? Sabemos que tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, que es divino humano, que es Dios, pero que también es hombre, que se ofreció a sí mismo como sacrificio, no teniendo que haber dado sacrificio, porque es impecable, que resucitó, venció la muerte, y que cuando ascendió se sentó a la diestra de Dios y ahora está intercediendo por todos nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro favor? Bueno, Hebreos 4, 15 y 16, que ya leímos el versículo 16, pero vamos a leer el 15 para dar mayor consistencia, dice lo siguiente: nos exhorta y nos anima un poco a hacer algo. Dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Recuerden, hermanos, que Jesucristo es poderoso, pero también es misericordioso. Él se compadece de nuestras debilidades. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesucristo era un hombre compasivo. Recuerden esa escena cuando él ve las multitudes dispersas y muchas veces se dice que él tuvo compasión. ¿Por qué? Porque veía a las multitudes que estaban dispersas como sin pastor. Bueno, la compasión es un atributo de Jesucristo. Y tenemos un sumo sacerdote, dice el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Y eso, hermanos, es algo que usted no debe olvidar. Jesucristo fue tentado en todo, en cada una de las áreas de nuestra vida, ya sea en nuestro orgullo, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne. Según nuestra semejanza, porque Él tuvo el mismo cuerpo que nosotros. Él sintió hambre, Él lloró, Él durmió, Él estuvo cansado, probablemente Él le dolió la cabeza, porque fue semejante a nosotros. Pero, y esta es la clave, pero sin pecado. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer nosotros? Versículo 16. Debemos acercarnos a Él. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Recuerdan que antes, en el Antiguo Testamento, solamente podían acceder los sumos sacerdotes solamente una vez al año al lugar santísimo, en el día de la expiación. Bueno, ahora nosotros podemos acercarnos todos los días, a cualquier hora, al trono de la gracia. Y ese acercamiento debe ser con confianza. Eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos,
no queda más que darle las gracias a Dios por tener un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, y que está intercediendo por nosotros. Por eso, hermanos, la conclusión es que debemos acercarnos con confianza a Dios. Y obviamente que en nuestra vida como creyentes hay etapas en donde tenemos luchas. Estamos todos los días luchando con pecados, con situaciones. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, porque Jesucristo está intercediendo. Y si nos acercamos en su nombre, y si estamos identificados con Él, si somos sus hijos, Dios nos va a ayudar. ¿Ya? Que el Señor bendiga su palabra.